Hola, ¿cómo estás? Soy la maestra Nati de la materia de tecnología y hoy vamos a ver el tema que se vio el día martes 13 de octubre en el programa de Aprende en Casa. ¿Estás listo? Comenzamos. Tema: las acciones de regulación y control en la resolución de problemas. Martes 13 de octubre, Tecnología 1. Aprendizaje esperado. Identifica las acciones estratégicas, instrumentales y de control como componentes de la técnica. Énfasis: aplicar las acciones de regulación y control en la resolución de problemas. ¿Qué vamos a aprender? Vas a revisar las acciones de control y regulación, ya que estas acciones reflejan la integración de las acciones estratégicas e instrumentales en el momento en el que se aplica para realizar una acción conforme a algo que tú planeaste. Se centra principalmente en el saber hacer, cómo vas a hacer las cosas. La habilidad y la destreza que tienes será muy esencial, pues la destreza le permite realizar gestos técnicos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, durante sesiones anteriores aprendiste lo que eran acciones estratégicas e instrumentales y las aplicaste en la solución de una problemática real, como fue la solución de la basura, la problemática. ¿Te acuerdas que te comenté que hicieras que buscaras alguna solución para este problema? Y las acciones estratégicas te dice que son los pasos que planificas para llegar a un objetivo, las alternativas de solución que buscas que anteceden a esta realización para cualquier acción y una toma de una decisión. Vas a elegir siempre la mejor. Las acciones instrumentales consideran los medios técnicos, es decir, los saberes y los insumos con qué cuentas y cómo lo vas a realizar, con quién cuentas, ¿sí? Para satisfacer una necesidad social principalmente. En esta sesión te enfocarás en acciones de control y regulación, las cuales al juntarse son medios técnicos y los saberes que se emplean en la solución de problemáticas son siempre para satisfacer una necesidad social. Realiza la siguiente actividad. ¿Por qué? Porque te servirá para que entiendas mejor qué es una acción de control y regulación. Te piden en el programa que realices una maceta colgante, retomando los materiales de reciclaje, donde vimos lo de las 3 R's, ¿te acuerdas? Y te proponen que veas otro video sobre una tabla con un desatornillador y que hablaba de un gesto técnico. Pero te pusieron que analizaras también un ejemplo, y este ejemplo sí te lo voy a comentar yo aquí. Es un ejemplo con una naranja y 3 cuchillos. Estos cuchillos te decían que el primero era para untar, no tenía filo. Entonces tú, al querer partir la naranja por la mitad, pues no podrías realizarlo. ¿Por qué? Pues porque no tiene corte, ¿sí? Eso tú lo veías. Después decidías usar un cuchillo que pues tampoco tenía mucho filo, más sin embargo, sí podías realizar esta acción porque tú ejercías algo de fuerza y podías lograr partir esta naranja, pero pues le seguías batallando. Y que llegó el momento de usar el cuchillo adecuado y observabas cómo se hacía de manera sencilla y fácil, ¿sí? Te dabas cuenta que si utilizabas el medio técnico adecuado, es decir, un cuchillo adecuado, las acciones instrumentales se llevaban a cabo de manera precisa porque estabas tomando tú el control y que incluía un gesto técnico, los saberes previos, los medios técnicos adecuados y que si aplicabas todas estas acciones de control te permitía realizar la técnica de mejor manera y de manera óptima, ¿sí? Los ejemplos pasados, del desatornillador, en el programa manejaron como 6 desatornilladores hasta encontrar el adecuado. Aquí en este ejemplo, 3 cuchillos hasta que encontraste el adecuado. Si tú encuentras el medio adecuado, lógico que vas a poderlo hacer en menor tiempo y de mejor manera. Pues así es la vida, muchachos. Las acciones de control que te permiten obtener resultados están presentes a diario en nuestra vida, ¿sí? Cuando colaboras en tu casa para realizar una comida, preparar algunos alimentos, tú tienes el control y sabes qué acciones de control vas a utilizar para llegar al fin, al medio que quieres, al fin que quieres. Si vas a realizar un pastel, un huevo, una torta, lo que tú quieras, eh, si tienes el control, si tienes claro qué quieres, pues utilizando los medios adecuados y las acciones adecuadas, aplicando las acciones adecuadas, te va a salir rápido y muy bien.
Vas a implementar acciones estratégicas que te hicieron pensar en una problemática a resolver. Eso fue cuando hiciste tu maceta. En las acciones instrumentales decidiste cuáles serían los insumos y los medios técnicos ideales para dar un paso a estas acciones. Y las acciones de control te sirvieron para realizar gestos técnicos necesarios y así realizar tu maceta de tal manera que tu producto pudiera satisfacer una necesidad, además de poder utilizarla y ayudar a tu planeta. En el programa te recomiendan una lectura. El libro se llama Lo mejor de la ciencia ficción rusa. El cuento es La puerta cerrada, del autor Dmitry Vilenkin. ¿Sí? Y hablando de una rápida recapitulación de este tema, dice que tú identificaste las acciones de control como componentes de la técnica, que en los videos que observaste distintas acciones de control, las cuales dependen de los medios que tengas y de los gestos técnicos que se emplean para aplicar correctamente los procedimientos. Esta semana aprendiste que los componentes de la intervención técnica son las acciones estratégicas, que se refieren a las acciones planeadas y organizadas, con un propósito determinado que implicará valorar recursos, tiempo y posibilidades de desarrollo, que lo puedas realizar. Las acciones instrumentales refieren a considerar los medios técnicos, los saberes y materiales que se emplean en la solución de problemáticas. Y las acciones de control con la finalidad de obtener un producto o servicio que satisfagan las necesidades planteadas tienen que ver con la habilidad y la destreza del operario, o sea, de ti. El reto de hoy: anota tus dudas e inquietudes y coméntalas con tu familia, profesor o profesora, para que enriquezca tus conocimientos y así puedas obtener un mejor resultado. Bien, esto es todo por hoy. No te olvides de mandar tus comentarios, dudas, sugerencias al blog de la escuela, al programa de Teams. Soy la maestra Nati. Recuerda, quédate en casa, sigue indicaciones y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Buen día, alumnas y alumnos de primer grado. Soy el profesor Bernardo del área de tecnologías. El día de hoy vamos a analizar las clases del día miércoles 14 de octubre y jueves 15 de octubre, transmitidas en el programa Aprende en Casa 2 por televisión. El tema que nos mencionan es la importancia de las necesidades y los intereses de grupos sociales para la creación y uso de técnicas en diferentes contextos sociales e históricos dentro de una situación problemática. En primer lugar, nos habla de necesidades. El hombre, desde que apareció en la Tierra, ha tenido que satisfacer diferentes necesidades. Las básicas, que son alimentación, vivienda, vestido y recreación. Son las primeras necesidades que el hombre está necesitado de satisfacer para poder subsistir. Y ya después van a ir surgiendo distintas necesidades según en el contexto que esté o según en la problemática que tenga que solucionar. Nos dice que el uso y creación de técnicas para satisfacer una necesidad. Esto de técnicas es nada más la forma como hacemos las cosas y con qué las hacemos. Cada ser humano va a hacer uso de diferentes técnicas, diferentes herramientas, utensilios para poder satisfacer una necesidad. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, para transportarme yo de un lugar a otro, les voy a poner un ejemplo. Si estoy trabajando en la escuela 8, salgo a las 10, me veo la necesidad de transportarme a la escuela 5, donde trabajo después de las 10. Entonces yo ahí tengo que hacer uso de una técnica. Por ejemplo, en este caso puedo transportarme en carro, en bicicleta, en moto o agarrar un urbano. Ya cada quien va a ver la forma de cómo satisfacer sus necesidades y usar una técnica. El manejar tiene una técnica, el subirse a una moto, el manejar una bicicleta. Esas son las diferentes técnicas que usamos para poder cubrir una necesidad. En este caso yo estoy mencionando la necesidad de transportarme de un lado a otro. No porque digan ustedes, no, pues todos manejan igual, un carro, una camioneta, no.
Cada quien tiene su técnica, su forma de manejar. Esas son las técnicas. Hay unos que cuando nos las enseñaron, las igualamos. Hay otros que las mejoraron, otros que las empeoramos. La forma como hacemos las cosas, esas son técnicas para poder, y una técnica la vamos a realizar para poder satisfacer una necesidad. Y en cada campo, en cada actividad del ser humano, vamos a desarrollar diferentes técnicas según la que necesitamos en ese momento. Pero nos habla también de problemas. ¿Cuál es un problema? Por ejemplo, si les puse el ejemplo de traslado, un problema sería yo, por ejemplo, que no tuviera un vehículo, que no tuviera una moto, que no tuviera una bicicleta o algo según la distancia. Entonces tengo que cubrir esa necesidad. Por ejemplo, si está retirado, pues digo, no, pues en moto tengo 20 minutos, 40 minutos, a lo mejor no alcanzo. A lo mejor tengo que conseguir un carro. Eso es satisfacer una necesidad. Armarse uno de los recursos, de las herramientas para poder satisfacer la necesidad. Si hablamos, por ejemplo, en el video mencionaron la de la alimentación. Igual en la alimentación. Ustedes tienen hambre, llegan a su casa, su mamá ya les prepara los alimentos, se los sirven, pero los utensilios, por ejemplo, el plato, la cuchara, al agarrar una cuchara, ustedes están haciendo uso de una técnica. Y esa técnica ustedes la aprendieron observando, practicándola y diciéndole a alguno de sus papás, una persona adulta, cómo debían de agarrar la cuchara y dirigírsela a la comida, a la boca, perdón, con la comida. Esas son las técnicas. La forma que agarramos las cosas son las herramientas, los utensilios. La forma como lo hacemos, eso es técnica. Y al ejercer una técnica, estamos satisfaciendo una necesidad. Bueno, eso es dentro de las necesidades. Tenemos muchas necesidades, por ejemplo, la de la alimentación, la del vestido, la de la vivienda, la de la recreación, muchas. Y cada una de ellas las vamos a ir satisfaciendo según las necesidades que vayamos teniendo. Pero cada que nosotros satisfacemos una necesidad, sale un problema técnico. ¿Qué es un problema técnico? Son dos definiciones de problema técnico. El primero es que si cuento con las herramientas, los utensilios para poder satisfacer la necesidad. Estábamos hablando, por ejemplo, de transporte. Si yo tenía un carro, estábamos hablando también de alimentación, la forma como agarramos la cuchara. Por ejemplo, si tengo la necesidad, mi cuerpo tiene sed, tengo que tomar agua. Entonces, el agua tengo que servírmela en un utensilio, que sea un vaso, una olla, algo. Entonces, esos son los medios técnicos. La forma como lo hacemos son las técnicas. Pero ahí viene el otro problema técnico. Cuando satisfacemos una necesidad, estamos generando desechos. ¿Qué son los desechos? Es la basura. Un ejemplo. Yo ahorita aquí tengo un vaso de unicel, estoy tomando agua. Pero cuando yo me termine esa agua, ese vaso desechable va a generar basura. Una basura muy contaminante. Como es unicel, se dice que el unicel tarda muchos años. Hablan de 100, 50 años en que la naturaleza lo pueda deshacer. Esa es una contaminación. Yo al tomar agua en ese vaso, cubrí una necesidad, la necesidad de sed, pero ya después estoy dejando un problema técnico, el desecho. Nos mencionaron también ahí en el video lo de los desechos electrónicos. Los desechos electrónicos empezaron después de los 80, con la creación de toda la era digital, con las televisiones, los refrigeradores, los microondas, que fueron los primeros, los pocos. Actualmente los celulares, las computadoras, todos esos son desechos electrónicos, son muy contaminantes. ¿Por qué son muy contaminantes? Porque tienen muchos metales pesados, que es el plomo, el cromo, el arsénico, y todos esos, si no le damos un buen uso, van a los
basureros que están al aire libre, la lluvia y todo, se transmina a la tierra. Al entrar a la tierra contamina el agua. De hecho, hay muchas zonas donde sacan agua que el agua ya está contaminada con arsénico. Eso lo podemos ver, fue muy sonado el tema del agua Peñafiel, que está contaminada con arsénico. Aquí por Querétaro, aquí por Querétaro, donde envasan el agua Bonafón, que también tenía mucho arsénico. O sea, y todo eso se da por el mal uso que nosotros le damos a los desechos. Contaminamos. Hay muchas formas de contaminar. Lo podemos ver desde ustedes, por ejemplo, ustedes alumnos van a decir, pues yo a mis 11, 12 años, como son de primero, ¿qué contamino? También contaminan mucho. Simple y sencillamente cuando sus mamá les manda la torta para que desayunen a la hora de receso y ustedes por estar platicando, por estar jugando, no les dio tiempo de comérsela y terminársela y se comen nomás la mitad y la otra mitad va al cesto de la basura. Están contaminando, no por el pedacito de torta, sino también contaminan todo el agua, toda la energía que se utilizó para preparar, por ejemplo, el bolillo. Desde los campos agrícolas, donde desde la semilla, donde la sembraron, tuvieron que emplear gasolina, diésel, electricidad para transportarla, llevarla, que llegara a un supermercado, el panadero va y la compra, para transformarla en pan, tuvo que utilizar agua, tuvo que utilizar energía, ya sea gas, electricidad, según la forma como la haya quemado. Entonces ustedes, al desperdiciar ese pedacito de pan, están contaminando. Tenemos muchas formas de contaminar y más que nada la clase que lo que debemos es reflexionar. Mencionó a una niña que iba caminando por su barrio y salía y veía mucha basura, veía las paredes pintadas, veía muchas cosas. ¿Por qué? Porque el ser humano, para poder satisfacer una necesidad, crea más problemas. Y si no tenemos cuidado ahorita, ¿cómo va a estar el día de mañana? Nos habló también de la conservación de alimentos, que el hombre se vio la necesidad de conservar sus alimentos para que no se les echaran a perder. Primero lo saló, la carne la saló, las frutas las conservó a base de baños marías y de muchas técnicas que usó, pero tenemos que entender que tenemos que hacer conciencia de no contaminar, darle buen uso a las cosas cuando vamos a satisfacer una necesidad. Que si yo tengo hambre, llego a mi casa y veo una fruta, agarrarla, comérmela y terminármela, porque el pedazo, por muy pequeño que sea, al ir a la basura, está contaminando. Eso es lo que nos habla de cubrir necesidades. Cubrimos una necesidad, pero generamos también un problema técnico. En este caso estamos hablando de los desechos. Hay países de primer mundo ya tienen recicladoras, tienen ya la cultura base y tienen los contenedores, basura orgánica, basura inorgánica, basura plástica o de aluminio. Aquí en México todavía no tenemos esa cultura, estamos muy atrasados, pero por eso tenemos que empezar desde hoy. Hacer buen uso de las cosas, satisfacer nuestras necesidades con responsabilidad y con responsabilidad hacer buen uso de nuestros desechos, todos los desechos que nosotros generamos. Simple hecho, cuando estamos en la escuela, de que no darle buen uso a un cuaderno. ¿Qué estoy escribiendo? Le doy la vuelta y la hoja del otro lado no la uso. Entonces ya medio año ya se me terminó el cuaderno, llego con mi papá, ya me terminé el cuaderno, el papá lo revisa y dice, hijo, pero ¿por qué no lo usaste por los dos lados? Estás desperdiciando la mitad. Su papá se los compra, pero ustedes no se dan cuenta cuántos árboles tuvieron que talar
para poder hacer un cuaderno, para que ustedes los desperdicien. Por eso decimos, todos contaminamos de una forma u otra. Y esos son los problemas que el hombre va dejando. Salen problemas. ¿Y por qué problemas técnicos? Porque tenemos que buscar una solución de cómo reciclar ese material. A grandes rasgos, esto es lo que son cómo cubrimos las necesidades y cómo generamos problemas técnicos. No se les olvide llevar sus anotaciones. Llevar sus anotaciones y hacer su resumen y sacar sus conclusiones y cubrir con los retos que nos dice la clase. Perdón. La clase del día jueves nos habla nada más del reto. Como somos la área de tecnología, la clase del viernes nos la están dejando para crear un proceso o ejercer una técnica. En este caso nos pusieron el reto del cohete de papel. Como pudimos ver ahí en el video, tenemos que tener una hoja de papel, cinta, unas tijeras y un popote. Lo primero que tenían que hacer, una vez que tuvieran su trazado, agarrar un lápiz o el mismo popote, envolverlo, marcarlo y cortarlo, y allí mismo en el popote ponerle la cinta. Y después que pusieron la cinta, la punta la empiezan a enrollar, le ponen también cinta, y una vez que ya está así, vuelve a entrar en el popote, y al ejercerle presión de aire, el cohete va a salir disparado. Es lo que ustedes como alumnos hacían en primaria, y todavía a veces se repiten esa actividad. Ahí en la secundaria, cuando agarran un popote, mojan bolitas de papel, se le echan a la boca y ¡pum!, la avientan. Nada más que aquí es al revés. No van a introducirla en el popote, sino que va a ir por fuera del popote. Es la misma técnica de cómo aventarlo, expulsar el objeto. Aquí en el video también nomás lo que nos pone es ponerle unos como aleones en la parte de atrás para que se pueda dirigir. Ahí pudieron observar que lo hicieron de distintas formas, unas redondas, unas triangulares, unas cuadradas. El chiste es que tú necesitas hacer el reto y observar qué pasó en un momento dado, qué técnica te falló al realizarlo. Es sencillo. El chiste ya, el diseño que tú le vas a dar, perdón, va a ser en el aleón. Si el aleón que le vas a poner atrás va a ser cuadrado, va a ser rectangular, va a ser circular en forma de tubo, ese va a depender ya de tu técnica o de tu creatividad, pero sí es importante que realices el reto y saca evidencia, ya sea con unas fotografías, con un video, cuando lo estás realizando o cuando lo estás poniendo a prueba, para poder que lo mandes a las plataformas de la escuela y poder realizar, nosotros poder ponerte una calificación. Si no cumples con las actividades, ¿qué te vamos a calificar? Es muy importante que cumplas con cada una de las actividades que se nos están mencionando. Al inicio de cada clase por televisión, nos dicen que debemos tener un cuaderno, un lapicero o pluma para hacer nuestras anotaciones y nuestras conclusiones. Ya después en el reto vienen algunas preguntas. En este caso la clase de los jueves, que va a ser, mientras que no la cambien, van a ser los retos de una actividad técnica. Si tienes o les queda alguna duda, por medio de las plataformas que tenemos en la escuela, ahí pueden poner sus dudas, y cada uno de los maestros en nuestra área serán atendidas y aclaradas cada duda que tengan. Por el momento sería todo sobre la clase. Nada más una recomendación. Recuerda, practica los hábitos de limpieza de manos, uso de tapabocas, si es que vas a salir a la calle. Y si no tienes ninguna necesidad o actividad que sea forzosa salir, no salgas a la calle. Y si lo haces, sal con las medidas de higiene y seguridad, que son tapabocas, si puedes cubrir unos lentes o guantes,
y guardando la sana distancia. La sana distancia es supuestamente 2 metros. El chiste es que no vayas tan pegado, porque si no te cuidas y no nos cuidamos, no podemos regresar a clases presenciales. Cuídate y nos vemos. Gracias y hasta luego.